Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Gentiles televidentes, esto es Reflejos con Raicy Senois, dándole las gracias en primer lugar a Dios por la oportunidad que me da para compartir con cada uno de ustedes. También las gracias a todos los gentiles televidentes que sintonizan este programa. Así que les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Antes de iniciar con el próximo segmento, enviarle un saludo muy especial a las personas que desde Siquinalá nos han reportado su sintonía. Así que un saludo para todos los amigos de Siquinalá y también para los otros municipios de Escuintla. También para las personas que desde Estados Unidos, Chile, Costa Rica, República Dominicana sintonizan este espacio a través de www.telemaya.com. Vamos con el primer segmento de actualidad. Actualidad. Una sección muy amena en la voz inconfundible de la periodista Raicy Senois. Temas de política, deportes, eventos naturales, pero que tienen la etiqueta de temas de actualidad. Y de vuelta en Reflejos. En el 2018, en el departamento de Izabal, se dio un caso bastante difícil para una niña de 6 años, y es que un bombero voluntario la violó y decidió también grabar este hecho tan fatal. Hasta ahorita las autoridades, o mejor dicho, un tribunal, logró condenar a esta persona a 60 años de prisión. Esta es una de las tantas noticias lamentables que ocurren con mucha frecuencia en Guatemala y que inevitablemente uno tiene que comentarla para indicarle, o mejor dicho, insistirles a los padres de familia para que cuiden a sus hijos. Esta niña con apenas 6 años de edad, imagínense, un bombero voluntario, la confianza que se tenía en esta persona, y termina haciéndole un daño irreversible a esta menor de edad. No confíe con sus hijos absolutamente con nadie. Entienda que un menor siempre va a ser una gran responsabilidad y que los niños dependen directamente de sus padres o de sus tutores, y esto es bastante importante saberlo. A veces nos dejamos engañar por las apariencias y creemos que una profesión o pertenecer a cierto grupo religioso o comunitario nos hace una buena persona. Sin embargo, hay otros factores bastante determinantes a la hora de comportarnos. Así que a cuidar sobre todo de los menores de edad. Muy a propósito de este tema, pero viéndolo desde el punto de vista de otro género, hoy vamos a estar hablando sobre la violencia contra el varón. Es bastante común escuchar que hablamos sobre violencia contra las mujeres, pero los hombres también
padecen de violencia. Y hay una frase bastante popular que dice que la violencia genera más violencia, y esto se aplica a todos los géneros. La violencia contra el varón o violencia contra los hombres es una expresión utilizada por algunos investigadores para aglutinar a diversos fenómenos de violencia contra este grupo de personas en varios contextos, y los contextos con la violencia contra el hombre son un poquito más amplios que con las mujeres. Sin embargo, hay contextos que gozan de bastante similitud, y está la violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo, violencia de género, violencia infantil, violencia institucional, entre otras. Tal vez algunos gentiles televidentes estarán preguntando que si un hombre puede padecer de violencia en el noviazgo, si puede padecer de violencia intrafamiliar. Obviamente que la violencia no respeta género y está latente. La diferencia con la violencia contra los hombres es que los hombres, por un asunto de machismo, no denuncian este tipo de atropello. También se considera que la violencia contra el hombre es un problema social serio porque no se le ha prestado realmente la atención necesaria, porque dicen, bueno, como un hombre que tiene más fuerza que una mujer se va a dejar violentar por su pareja. Sin embargo, esto ocurre con bastante frecuencia y no se le presta la atención necesaria. Y a diferencia de la mujer que tiende a padecer violencia porque un hombre se la proporcione, en cambio los hombres también son generadores de violencia entre ellos mismos, y esto es bastante lamentable, que una persona por cualquier situación decida tomar este tipo de acción contra un compañero, contra un amigo. De hecho, hasta en el tráfico se ve cómo los hombres se violentan por cualquier cosa. En cambio, las mujeres pueden decir 2 o 3 palabras y el asunto se queda ahí. Los hombres toman acciones bastante diferentes cuando se habla de la violencia contra ellos mismos. Ahora, las personas o los hombres discuten o toman acciones violentas por cualquier cosa, y esto hay que detenerlo. Tal vez usted, alguien le hizo algo y usted solo decide que le va a decir 2 palabras, pero esto no solo se queda ahí, sino que genera aún más violencia por celos, por un asunto que un vecino le tiró basura, porque estaban en el tráfico y ocurrió algo, chocaron los vehículos, o con el jefe. Entonces el hombre tiene todavía más probabilidades de padecer violencia que las mujeres. De acuerdo con ciertas informaciones, también la violencia sexual está bastante presente en la vida de los hombres. De hecho, es bastante común escuchar que un hombre con bastante hidalguía diga que cuando tenía 13 años tuvo relaciones sexuales con la niñera que tenía 30 o que tenía 40 años, y el hombre no entiende que esto es una violación. De hecho, a veces los padres de familia tienden a confiar demasiado en las cuidadoras porque dicen, bueno, es que no me hago a una mujer capaz de hacer ese tipo de acciones. Así como hay hombres que tienen un asunto de pedofilia porque les gustan las niñas, obviamente menores de edad, y cuando ya van dejando la pubertad, dejan de gustarles. Así también hay mujeres que le gustan los niños y sienten un gran placer con esto. La diferencia es que los hombres no entienden que realmente esto es un tipo de violencia sexual. La sociedad no puede ser reconocida, hay ciertas leyes que no se reconocen ni siquiera a nivel internacional a favor de los hombres, y algunos estudios demuestran que la violencia es percibida
con más o menos, con más seriedad, dependiendo del género. Si una mujer dice que fue agredida a nivel sexual, a nivel físico, las autoridades le prestan más atención. Sin embargo, cuando un hombre dice que padeció cierta agresión, las autoridades no tienden a creerle mucho. De hecho, no es lo mismo que un hombre levante una acusación contra una pareja que lo haga una mujer. Ahí inmediatamente se nota cómo los papeles se invierten. Recuerdo una noticia en República Dominicana que una señora golpeó con un tubo a su esposo y cuando éste va a la policía a levantar la querella porque le dio un tubazo en la cabeza, imagínense qué desastre, inmediatamente la policía, en vez de girar una orden en contra de la señora, deja al señor sometido. Entonces los mismos hombres no entienden cómo otro hombre se puede dejar agredir de una mujer. Sin embargo, esto lo único que hace es empeorar las cosas. La violencia contra las mujeres, según ciertos estudios, tiene 1/3 más de probabilidades de ser denunciada a la policía por terceras personas, sin importar el sexo del atacante. Y esto es bastante importante. Cuando una mujer es agredida por otra mujer o por un hombre, siempre hay otras personas que están dispuestos a denunciar, pero cuando ocurre ciertos tipos de violencia entre hombres, realmente no hay terceras personas que decidan denunciar. Se debe a varios factores. A veces hay un asunto de temor que, como son hombres, que se tome cierta represalia con el denunciante, o la misma sociedad entiende que como hombres ellos tienen que arreglársela. También cuando el encargado de generar ese tipo de violencia con una mujer la denuncia, también se hace más factible, y esto es muy lamentable. Todos estos movimientos de feminismos, de feministas que a veces se van levantando, en cierta forma van provocando que los hombres pierdan cierto derecho y también alguna credibilidad. El asunto de la violencia está bastante enraizado a nivel mundial, y esto no indica que los hombres sean menos violentados que las mujeres. El asunto cambia a la hora de realizar la denuncia. El concepto de hombres sobrevivientes a la violencia va en contra de las percepciones sociales en el rol que juegan los hombres en la sociedad. Imagínense, un hombre nunca o muy difícil va a admitir que está siendo agredido por su esposa, que está siendo agredido por su novia. De hecho, hay novias que, así como hay hombres que dicen, bueno, mira, tienes que enseñarme los mensajes, y le quitan el celular a la fuerza para ver quién está escribiendo, también hay mujeres que lo hacen y que pasan a ser una controladoras, o que porque se molesten con el novio le dan una cachetada, lo aruñan, si tienen un palo le dan un garrotazo. O sea, las mujeres también son violentas. El hecho está que la mujer es como más manipuladora, se podría decir así, o más disimulada a la hora de realizar ciertos tipos de llevar a cabo la violencia. También diversos investigadores feministas afirman que ningún tipo de violencia que se ejerza contra el hombre es violencia de género, y realmente esto es bastante lamentable, porque violencia es violencia, y si un hombre está siendo agredido, o sea, no se le puede buscar otra forma, y cabe obviamente que dentro de la violencia de género, con todo esto hay una cultura que se va enseñando desde la casa, y los padres de familia son los encargados también de ayudar a sus hijos, porque hay en hogares donde se le da, que es raro, donde no se le dé más privilegio al hombre que a la mujer, porque entiende que las mujeres corren más peligro en la sociedad. Sin embargo, tanto hombres como mujeres corren ciertos riesgos en una sociedad donde la gente se violenta por cualquier cosa. De hecho,
Por eso son tan importantes el desempeño de los abogados y también de los tribunales, donde usted en un tribunal tiene que a puras palabras ganar un juicio, defender su posición sin llegar a los golpes, pero a las personas no les gusta este tipo de enfrentamientos y mejor prefieren llevarlo a la violencia física para tratar a su manera de solucionar las cosas. En una sociedad tan generadora de violencia, donde cuando usted enciende el noticiario se va a encontrar que en un río o en una calle, en una avenida, donde sea, apareció una persona muerta y obviamente no porque le dio un infarto o porque tuvo algún accidente, sino porque fue asesinada, ya sea con arma blanca o con arma de fuego. Esto es bastante lamentable, y toda esta violencia que se va viendo día tras día nos va acostumbrando y no nos permite hacerle frente a este tipo de violencia que termina lastimando vidas. Yo creo que una persona que decide asesinar a otra y que le quede algo bueno en la conciencia, no va a estar nunca en paz. Imagínense, son tantas las trivialidades cuando se realizan las investigaciones, por qué esa persona decidió quitarle la vida, y va generado por un asunto de celos. Bueno, es que él me estaba enamorando la mujer y yo estaba molesto, o porque mi mujer se fue con él y hubo un asunto de una infidelidad. Mire, no pierda su libertad física ni su tranquilidad espiritual absolutamente por nadie. Si una mujer decide abandonarlo por otro o hacer cosas que no están bien en la sociedad, entonces usted abandone a esa persona, sufra, escuche varias música de amar, tómese un agua pura, busque la forma de cómo salir de esa situación sin agredir a esa mujer, pero tampoco sin tomar decisiones fatales contra la otra persona, porque realmente al final usted se va a dar cuenta que nada de eso vale la pena y que lo único que hizo fue perder su tiempo, perder su libertad. Algunos dirán, bueno, pero es que lo voy a hacer tan bien que nadie se va a dar cuenta. En definitiva, no hay crímenes perfectos, y si usted no es capturado, por decirlo así, o descubierto por las autoridades, la conciencia siempre va a estar ahí diciéndole lo que usted en algún momento hizo. La violencia se presenta de diferentes tipos, como está la violencia interpersonal, y aunque comúnmente es asociada a la violencia con la mujer, sin sinónimos. La violencia de género, obviamente que es un problema que puede incluir tanto al hombre y a la mujer, y esto es importante, que existan legislaciones que entiendan esto. Tanto poder que se le ha dado a este tipo de legislaciones a favor de la mujer ha permitido que existan bastantes manipulaciones. Esto no indica que las mujeres a diario no son agredidas. Obviamente que hay un problema bastante fuerte de los hombres hacia las mujeres, pero la ley se supone que debe ser equitativa y que no debe estar más balanceada hacia un lado. La educación siempre va a ser algo importante para enseñarles a las mujeres a no generar violencia, y cuando hablo de no generar violencia significa de educar a sus hijos en su casa para que eviten este tipo de comportamiento. Es irónico que las mujeres son las que pasan más tiempo en el hogar, las que crían, y precisamente las que son lastimadas con este tipo de acciones. Eso es Reflejos. Yo soy Racy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie. Y de vuelta en Reflejos, estamos hablando de la violencia contra los hombres, y hay una parte bastante interesante, y es cuando se habla de violencia contra los gays. Algunos argumentan, bueno, fue violado porque realmente él lo deseaba o le iba a gustar,
o como una forma de enderezar, se podría decir así, entre comillas, su camino. Esto es cierto que todavía desde la antigüedad se da y que todavía se continúe dando ese tipo de comportamiento. Siempre digo que la preferencia sexual es algo bastante personal, y yo creo que una cultura de respeto no significa que usted esté de acuerdo con la sexualidad del otro, pero que tampoco el estar en desacuerdo va a empujarlo a que usted viole la privacidad, la sexualidad, y también se convierta en un agente de violencia. Y esto siempre hay que tenerlo así bastante fresco. A veces se ve algún homosexual caminando por las calles y se le nota ciertas actitudes, entonces comienzan las burlas los supuestos piropos, que también se convierten en un tipo de agresión sexual. Entonces, esto, que usted viole a un homosexual, no significa que él va a cambiar de conducta por eso, sino al revés. Usted también debería revisar bastante su sexualidad. Durante las temporadas de guerra, la violencia sexual también está bastante presente. En las antiguas cruzadas, que se realizaba como una forma de someter al enemigo, los hombres eran violados, pero las leyes internacionales nunca tomaron esto como violencia contra los hombres. A diferencia, si nos vamos a ciertos datos que hay sobre las violaciones sexuales que ocurrieron contra mujeres en épocas de guerra, sí son contempladas por leyes internacionales como violencia sexual, y se trataba hasta de buscar este tipo de hombres que cometía esos delitos. Sin embargo, con los hombres no ocurre todo lo contrario, porque hay algo que no permite que se avance con este tipo de situaciones, y obviamente tiene que ver con el factor que los hombres no denuncian. No hay una unidad como en el caso de las mujeres, que han luchado por alcanzar, se podría decir así, ese tipo de derecho. En cambio, los hombres, si van no le gusta hablar sobre una violación sexual porque entienden que van a ser categorizados como homosexuales, o van a decir que realmente le gustó, se va a dudar de su machismo o de su masculinidad, mejor dicho. Entonces esto no hace que los hombres hablen abiertamente sobre este tipo de situación. Sin embargo, no indica que no esté presente. Y hay algo bastante interesante, pero a la vez penoso, y es la violencia sexual que se da en el sistema penitenciario, y esto ocurre bastante frecuente, al punto que se estima que de 5 hombres que caen en prisión, uno en algún momento va a ser violado, ya sea porque esto ocurre por diferentes factores, porque los presos o los que mandan en las cárceles entienden que es una forma de castigo o demostrar superioridad, o porque esa persona llegó a prisión acusada de violación y los demás entienden que es un delito bastante fuera de lo común, entonces terminan cometiendo también este tipo de atropello. Por eso yo creo como que siempre hay que quitarle un poco como el pie al acelerador de la vida, porque a veces los jóvenes, los padres se cansan de aconsejarlos y decirle: mira, mijo, no esté llegando a altas horas de la noche, no esté saliendo a altas horas de la noche, visitando lugares donde te puedes conseguir un problema, o deja esas amistades porque te van a llevar directamente a prisión. Entonces, cuando un jovencito de papi y mami, o que no está acostumbrado a ese tipo de vida de la calle, llega a prisión, imagínense, es como
carne nueva o carne fresquita para ciertas personas que ya están ahí. Entonces hay que evitar atravesar por este tipo de proceso. También el mismo hacinamiento que se da en las cárceles, el mal manejo, se podría decir así, permite que todas estas situaciones se den. De hecho, este tipo hasta de castigo a veces es motivado por el mismo sistema que lo permite, donde alguien sabe, los mismos que custodian el lugar saben lo que se da, pero inmediatamente se lo dejan a los presos como una forma de que sea castigado. Yo pienso que nunca se debe tomar las leyes por nuestras propias manos, porque se convertiría todo en una especie de tribunal callejero. Para eso existen precisamente los tribunales judiciales, por decirlo así, donde se dictaminan condenas, porque al final, si usted termina haciendo lo mismo que el otro, se está convirtiendo exactamente en lo que está criticando. La violencia doméstica que se da, ya conversamos un poco de eso, por esas situaciones que también los hombres atraviesan, pero que no se atreven a denunciarla, porque obviamente por ciertas razones las mujeres tienden a ser agresivas con su pareja, pero no siempre o rara vez llegan a quitarle la vida a su esposo, a diferencia en el caso de los hombres, que una agresión contra su esposa siempre va a ser progresiva hasta el punto de terminar con la vida de esa persona. Y dentro también de la violencia está el servicio militar obligatorio, donde ciertas legislaciones obligan a los hombres a participar en el servicio militar, aunque no lo deseen, y todas esas cosas se dan y no ocurren con las mujeres. En el 2013 o 2003, por ahí me parece, se dio un caso fuera de esto del servicio militar obligatorio bastante interesante, y es que un ex deportista tuvo relaciones sexuales con una joven, y esta buscó la forma de cómo conservar en el mejor estado, por decirlo así, el semen de esta persona, y termina realizándose una inseminación y queda embarazada. Al final ella lo demanda y esta persona tuvo que pagar 5 millones. Y de vuelta en Reflejos, esto es en vivo y la lluvia está haciendo estragos, así que a cuidarse con los rayos y toda esta tormenta que está pasando. Antes del corte les comentaba sobre este ex deportista que le aconteció esto. Sin embargo, imagínense, él tuvo que pagar una manutención de 5 millones de dólares. También se da el caso que los hombres son obligados a pagar manutención. Sin embargo, con las mujeres esto no se da, y a veces es un asunto de desconocimiento, porque si una pareja se separa y tienen hijos y se comprueba que la mujer está trabajando, también los hombres pueden abocarse a un tribunal para pedir o para demandar que se comparta la manutención de los niños. Pero ahí caemos en el asunto del machismo, que los hombres no tienden a hacer esto. También mujeres que a escondidas, como este caso que les decía, o no a escondidas, pero de una forma no consensuada y a propósito deciden embarazarse para conseguir alguna ventaja. Obviamente que un hombre no puede ir a un tribunal, porque las leyes no se lo permiten, a decir, bueno, ella se embarazó sin yo querer y lo hizo a propósito. No, si ocurre lo contrario, que un hombre embaraza a una mujer, entonces de manera que ella no quería, por un asunto de violación o por manipulación o por engaño, entonces las leyes sí terminan favoreciendo a las mujeres. Creo que cuando se trata de romper las reglas, tanto los hombres como las mujeres lo pueden hacer de la misma manera y sin contradecirme. Lo único que siempre va a cambiar, va
va a hacer la estrategia. Cuando ocurrió el corte energético, aquí me contaba una persona de un compañero que era un compañero de trabajo, que era bastante alto y su esposa lo golpeaba. Entonces ella le decía que se hincara y bueno, él creía como que era algo bastante romántico, pero era para ella continuar pegándole. Al final terminaron separándose. O sea, hay mujeres que son violentas y calculadoras y que van a hacer de todo para terminar sometiendo al hombre. Y se da también un asunto de poder, donde hay mujeres que son bastante controladoras, donde los roles también se cambian y la mujer entiende que por décadas o un chip que ya se trae integrado, tuvieron que lograr bastantes cosas con esfuerzo, como es el asunto del voto, de poder ir a estudiar. Entonces, en una sociedad donde las mujeres ya tienen bastante poder, a veces ese tipo de poder no saben cómo manejarlo, y sobre todo si hay un asunto con un comportamiento de cólera, porque toda persona que tiende a ser violenta es porque hay algo en el comportamiento que motiva a ese tipo de violencia. Hombres que al otro día no quieren ir a su trabajo porque de repente tienen un moretón o tienen un aruñón o cualquier cosa que lo evidencia con los demás compañeros de trabajo que fue golpeado. Y esos golpes de mujeres se notan, o sea, no va a venir, es que iba pasando por un lugar y me asaltaron, trataron de quitarme el celular y me dieron precisamente en el ojo. Es como una mujer que llegue toda golpeada a su casa por su marido, o sea, no hay forma. No hay casaca, así hablando en lenguaje chapín, que pueda indicar lo contrario. Siempre los compañeros se van a dar cuenta que ahí está pasando algo raro. Y si usted es hombre y está atravesando por una circunstancia o por una situación de violencia doméstica, lo más recomendable es que se aleje de esa persona y que también denuncie a su agresor. Hay que ir perdiendo esos tabúes que da la sociedad, donde se dice que si un hombre va y denuncia a su agresor, a su agresor en este caso, indica que es un asunto de debilidad o que está hablando mentiras. Y de hecho hay mujeres que llegan a tal punto que ellas mismas se golpean contra la pared o buscan hasta a alguien que las golpee para decir que fue el hombre que lo hizo. Si el hombre va a colocar la denuncia, bueno, si te vas, entonces yo me voy a hacer esto y voy a decir que fuiste tú que me golpeaste. O sea, las herramientas para las mujeres manipular siempre van a estar más fáciles que para los hombres, pero las situaciones de violencia hay que salir de ellas y tratar de manejar el carácter. Si usted es hombre, no se mantenga en tantas discusiones que solamente van a generar violencia. Y así como cuando empecé el programa donde decía que la violencia genera más violencia, esto hay que entenderlo y tratar de vivir de la mejor forma posible. Y si usted no está de acuerdo con una persona, con un compañero de trabajo, con un amigo, con un familiar, aléjese de ese tipo de persona, busque la forma de no llegar a la violencia. Hace poco, ya para finalizar con este segmento, recuerdo un caso bastante lamentable que ocurrió en Dominicana, donde un hijo decidió matar a su papá. Imagínense qué lamentable. Y cuando se comienzan a hacer las investigaciones, hay asuntos familiares, pero que se vienen arrastrando desde muchos años, pero siempre, o el final, que lo que provoca el desenlace, precisamente es una discusión donde se va acalorando
avanzado y donde las cosas se complican y se llega a esta situación física que termina con la vida de un miembro de la familia. Imagínense para esa persona poder vivir sabiendo eso que hizo. Cuando se está molesto, se pierde el raciocinio, no hay un pensamiento coherente y la violencia sale a flote y termina lastimando. Entonces, a tratar de controlar el carácter. Si usted ya es violento, bueno, aprenda a manejar esa violencia y a conducir y manéjela de la mejor forma posible. Dedíquese a pintar, salga a correr. Cuando usted se enfurezca, no se ponga a discutir, busque la forma de cómo canalizar ese tipo de comportamiento que guiado de la mejor manera se pueden conseguir cosas muy positivas. Hay un versículo bíblico en Marcos 10:6 que dice: pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. En la creación, según los datos que da la Biblia, no había preferencia de género. Dios no quería más al hombre o quería más a la mujer. En definitiva, los quería o nos continúa queriendo de igual forma a ambos, tanto al hombre como a la mujer. Pero todo se ha distorsionado diciendo que la Biblia tiene un lenguaje bastante machista, donde siempre el hombre es que sale en caballo blanco, pero la realidad es otra. Nosotras las mujeres gozamos de bastantes virtudes que Dios nos dio. Y también los hombres tienen esas virtudes que fueron regaladas por nuestro supremo creador. Entonces, el hombre no puede sentirse mejor o superior que la mujer, pero tampoco la mujer debe sentirse que puede manipular y que puede gobernar al hombre. Siempre la vida en convivencia va a ser importantísima para dejar de generar tanta violencia que nos está arropando y que tal vez la vemos en los noticiarios, pero esa misma cultura de violencia, Dios nos libre, puede llegar hasta la puerta de nuestra casa si no comenzamos a implementar, o mejor dicho, a cambiar nuestra mentalidad sobre la violencia. A veces en las redes, con los amigos, en diferentes ámbitos de nuestras vidas, utilizamos un lenguaje de violencia y las palabras llegan a materializarse porque, como dice la Biblia, el hombre es tal su pensamiento. Si usted siempre vive con palabras de violencia, su pensamiento está generando, su mente está generando este tipo de pensamiento y va a llegar un momento en que usted también se va a comportar violento. No es que si es alguien que lo atraparon robando o porque asesinó a alguien o porque cometió algún delito, no, lo que hay es que matarlo. ¿Para qué llenar las cárceles para mantener otro preso más? Imagínense, con la comida de lujo que le dan a los presos en las cárceles. Entonces, yo no creo que ese tipo de pensamiento siempre va a hacer que se convierta en algo físico, llegando a generar más violencia. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. No me quiero despedir de este segmento sin antes invitarles para que ustedes sintonicen este programa todos los miércoles a las 7 de la noche por Canal 34 y también por www.telemaya.com. En el principio del programa se me olvidó enviar saludo también a los amigos de Puerto de San José, quienes desde este calorcito, desde la costa, también sintonizan este programa. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de llegar a la intimidad de su hogar, deseándoles que tengan un buen fin de semana donde la paz de Dios y la armonía reine sobre cada uno de sus corazones, y que si usted tiene alguna petición o lo desea algo tanto y quiere que Dios realice algo en su vida, a colocar toda la confianza en Dios, porque para Él no hay nada imposible, y porque aunque nosotros no lo creamos, Dios siempre va a permitir lo mejor para nuestra vida, sin importar que las circunstancias digan lo contrario. Dios es bueno. Así que será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye bye.